Bueno, buenos días, hermanos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de este año. Para los que acaban de regresar de vacaciones o vienen por primera vez, vamos a recordar qué libro es el que estamos estudiando este año, que vamos a estudiar en el transcurso de todo este año. Hebreos, muy bien. ¿Y vamos en qué versículo? Vamos en el versículo 3, me dijo Liliana, así con los dedos. Saludos ahí también a todos los hermanos que están escuchando en las casas. Entonces, para los que lo escuchan por primera vez, pues ahí está la tecnología y el internet que nos regala también el Señor para ver cuál fue lo que nos dijo el Señor a través del pastor Oswald hace 8 días, que vimos del versículo 1 al versículo 3. Y si quieren profundizar más, también hay una introducción que se hizo hace 15 días, que la hizo el pastor Nelson. Entonces, hoy vamos a continuar con este estudio y lo vamos a hacer desde el versículo 4 hasta el versículo 14 de Hebreos. En el versículo 4 empieza diciéndonos: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a empezar por el versículo 4, porque como pueden ver está larga y hay que disfrutarla versículo por versículo. Vamos a empezar con el versículo 4, que es como un eslabón que trae el texto para unir lo que veníamos viendo en los 3 primeros versículos. Entonces, recordando en el versículo 2 de Hebreos, ¿qué nos decía el versículo 2? ¿Ya tienen todos el texto? Sí. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces recuerdan que nos explicaba el pastor Oswald cómo siempre a través de la historia ha venido hablándonos del Señor de diferentes maneras, a través de los profetas y actualmente a través de el Hijo, ¿cierto? Y nos dice ahí que lo constituyó heredero. Entonces, aquí mirando el texto nos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces nos dice que de una vez de entrada nos está diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Y ese va a ser el título que le vamos a dar en el día de hoy a esta prédica: Jesús superior a los ángeles. ¿Y cuál es lo que nos sigue diciendo en el texto? Que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué es heredar? Muy bien, hermana. Nos dice la hermana: adquirir, recibir, como venga para acá, ¿no?
hace con las manos, como cuando dice uno que es desmenuzar. Entonces, la hermana dice, es adquirir, ¿no? Recibir un bien, recibir una herencia, ¿no? Por eso es que es heredero el Señor. ¿Y por qué es el objetivo de esta argumentación del autor decir que es superior a los ángeles? ¿Por qué creen ustedes que es ese interés que él tiene de decir que es superior Jesús a los ángeles? Porque a través del tiempo, y en esa época también, al igual que hoy en día, nosotros como seres humanos siempre hemos sufrido de peligros en nuestra vida espiritual. Y en esa época habían dos grandes peligros, bueno, hoy en día también, dos grandes peligros que eran la duda, ¿cierto? La duda que tenemos nosotros cada día o en algunas épocas de nuestras vidas en nuestra parte espiritual, y también hay un segundo peligro que es la falsa seguridad que nosotros tenemos como creyentes, la falsa seguridad que tenemos como creyentes y que nos hace dudar también esta falsa seguridad en algún momento de nuestras vidas. Entonces el autor de Hebreos, que veíamos anteriormente, que no sabemos quién es, pues hace esta argumentación buscando, primero que todo, explicando y buscando una centralidad de Jesús entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y una superioridad que él tiene ante los ángeles. Entonces hablábamos de que él es el heredero, pero ¿qué heredó el Señor? En el versículo 2 nos dice que heredó todo. El versículo 2 que escuchamos ahorita dice que él heredó todo. Y como decía nuestra hermana, heredar puede ser recibir. Algunos hemos recibido herencias y unos todavía la tenemos o la vamos a recibir y no la hemos gastado. Otros ya la recibieron y ya se la gastaron, ¿cierto? ¿Quién ha recibido herencias? Por ahí. ¿Ya se la gastaron o no se la gastaron? O estamos esperando. Hay casos como los reyes, por ejemplo, que tienen la herencia o son herederos desde el principio y a veces la disfrutan, a veces no. Es el caso, por ejemplo, del príncipe Carlos, el de Inglaterra. Y lo han escuchado, el que fue esposo de Lady Di. Él es heredero desde pequeñito de la reina Isabel II, porque ella es reina desde el año 1952. Pero en estos días la van a celebrar el cumpleaños 95 a la reina. Y el señor ya tiene 74, 75 años, va a cumplir y no ha podido hacer uso de esa herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá pues parece que ya enterró al esposo y va a seguir de reina por el resto de la vida. Entonces, eso es lo que sucede a veces con las herencias que nosotros por derecho tenemos, pero que no las disfrutamos. Y aquí nos dice también que el Señor heredó algo más, ¿no? ¿Qué heredó? Dice el versículo, heredó más excelente nombre que ellos. ¿Que quién? Que los ángeles. Heredó más excelente nombre que ellos. Y todos heredamos, pues, nombres. Todo nombre que tenemos lo hemos heredado de alguien, ¿cierto? Bien sea de la mamá o bien sea que Miller dijo, coloquemos a la niña así o así, ¿cierto? Y cada nombre tiene un significado. Uno pasa a veces por las misceláneas y ve las tarjeticas. Dice Sofía, sabiduría, ¿sí? Dice Sara, princesa. Oswald, antes no sé qué dice, pero y todos tienen ese significado, ¿no? Ese significado, y el Señor también tiene un significado, su nombre. Un significado que nos va a mostrar que es más excelente que cualquier otro nombre. Y nos dice Isaías el nombre del Señor. ¿Qué significa, no? Cuando dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Parece un excelente nombre, sobre todo nombre, ¿no? Yo tuve una tía muy querida que llamaba Rosaura Eva María Concepción Beatriz, pero ninguno era tan excelente como estos nombres que escogió el Señor para su hijo, ¿cierto?
Y hay otra parte en donde Pablo nos dice qué tan grande es su nombre, que es en Filipenses. Dice que lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? A su hijo, dándole un nombre, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Es el nombre que está por encima de todos los nombres, ¿sí? Para que Jesús, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y se hace fiesta por el nombre del Señor. ¿Sí? Se hace fiesta cada que se nombra este nombre, hay alegría en el mundo por una sencilla razón, y es que ese nombre es más excelente que cualquier otro nombre. Y la tercera que nos ratifica la excelencia de este nombre es cuando Jesús manda a uno de sus mensajeros, o sea, un ángel, ¿no? Los ángeles son mensajeros del Señor, y se lo envía nada menos que a José cuando estaba en esa duda de qué hacer con su esposa que estaba embarazada y él no sabía cómo había sido el embarazo. Entonces él le manda un mensajero, le manda un ángel, ¿sí? Que nos cuenta Mateo, y le dice que la reciba porque ese niño ha sido engendrado por Dios. Le dice, este niño ha sido engendrado por Dios, recíbala, y aparte de eso le dice que el nombre que le ha de poner. Y le dice, y le llamará su nombre Jesús. Y además, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces miren ustedes la excelencia que es de este nombre. ¿Y sobre quién? Sobre el nombre de todos los ángeles. Porque ¿cuántos ángeles hay? Muchos, ¿cierto, Ingrid? Muchos, incluso el Señor nos dice que si Él pediría, le mandarían legiones de ángeles a ayudarlo, ¿no? Que si Él le dijera al Padre que le mandara legiones de ángeles, el Padre se los mandaría. O sea que hay miles de ángeles, millares, digamos, de ángeles. Pero la palabra de Dios, ¿cuántos nombres nos dice de ángeles? Dos. Oh, muy bien, pues, Pastor igual sí. Miguel y Gabriel, dos. Sí, y otro un innombrable por ahí que no vale la pena. Sí. Ese nombre es por debajo de todos los nombres. Ni nombre tiene. Bueno, exactamente, dos. Miguel y Gabriel. Entonces miren la trascendencia y la importancia de este nombre sobre el nombre de los ángeles. Y entonces así como de este versículo obtuvimos el título de esta prédica, también vamos a obtener nuestra primera conclusión. Y es que Jesús es superior a los ángeles porque es heredero del Padre, de quien heredó el más excelente nombre. Vamos a continuar entonces con el versículo 5. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Vemos en este versículo, primero que todo, como les decía, el autor de Hebreos no lo conocemos, no sabemos quién fue el que escribió esta carta, pero lo que sí podemos decir es que tenía un conocimiento y un dominio excepcional sobre el Antiguo Testamento, ¿sí? Sobre la Escritura. Tan la conocía que en el libro de Hebreos la va a citar 80 veces. 80 veces va a hacer citas del Antiguo Testamento. Entonces, todos los que vamos a estar aquí este año, si Dios quiere, vamos a salir graduados en Hebreos, pero con énfasis en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y tanto en estas 14 versículos que estamos estudiando, lo cita 7 veces. Entonces, era el conocimiento tan profundo que tenía. Y ustedes van a ir viendo ahí en el texto que de dónde es la cita, porque ahí pequeñito ustedes ven Salmo 2.7, o sea que esa porción del versículo 5 la podemos encontrar en el Salmo 2.7, y la segunda está en 2 de Samuel 7.14. Entonces, ese es como el respaldo o el pilar que él tiene para sostener esta argumentación de que Jesús es superior a los ángeles. Es su soporte que él tiene. Y se va a los Salmos,
¿sí? Que se llaman y que conocemos como salmos mesiánicos. Entonces los salmos que él utiliza son salmos mesiánicos. Hay salmos que utilizan a Jesús, por ejemplo el Salmo 22 es todo el salmo dedicado pues a Jesús. Y hay otros salmos como el Salmo 2.7 en donde solamente se utilizan porciones o versículos que conocemos nosotros para demostrar que él es el Mesías, ¿no? Recordemos de que en la época en que él escribió este libro, pues ni siquiera se había terminado el Nuevo Testamento. Entonces, pues él hace uso de los salmos para una gente de la época, o sea, les está hablando a personas de la época, pero los salmos mesiánicos pues tienen un respaldo en el Nuevo Testamento, es decir, se nombran en el Antiguo Testamento, pero se vuelven proféticos al ser citados y argumentados dentro del Nuevo Testamento. Esa es como el soporte que él tiene para esta argumentación. Y miremos entonces el Salmo 2.7, por ejemplo, cuando él lo cita, pues uno lo puede ver aquí, o lo que tiene una Biblia de estudio, en la concordancia, ¿cierto? En la parte de abajo de la Biblia, en la hojita abajo, si son Biblias de estudio, nos remite a esta porción de la Biblia. Pero cuando él les decía esta palabra, pues no únicamente nos le está diciendo vayan y lean el Salmo 2.7, ¿sí? No les decía única y exclusivamente vean el Salmo 2, el versículo 7. ¿Por qué? Porque ellos conocían toda la Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento, la Escritura, la conocían toda y conocían todo el Salmo 2, que entre otras cosas, y como curiosidad, no se sabe quién lo escribió. Pero entonces cuando les está diciendo que se está refiriendo a este salmo, pues también ahí, si miramos el salmo, ¿sí? Si lo miramos vamos a encontrar otras pinceladas que nos va a dar y que es como un adelanto a lo que viene. Por ejemplo, en el versículo 2 del Salmo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Sí? En el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. En el versículo 7 está ahí, yo publicaré el decreto, porque pues, cuando el escritor lo cita, no nos dice que fue ahí por un decreto que lo publicó, y dice que publicó, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces podemos ver aquí tres cosas o resaltar tres aspectos. El primero, que ya nos está diciendo que Jesús es el ungido, ¿cierto? El segundo, en el versículo 6, que es rey, y en el versículo que él cita que fue engendrado por Dios. Y como les decía, pues para que sea un salmo mesiánico, también debe ir al Nuevo Testamento y estar ya sustentado o citado en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos en el libro de Hechos, en 13:33, cuando estaba predicando Pablo y Bernabé por allá en Antioquía. Ellos están hablando y dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, ¿sí? Que es el que estamos hablando. Y de una vez también lo citan, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es la primera parte que el autor nos habla. Y la segunda es, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Entonces aquí nos remite de nuevo al Antiguo Testamento y allá dice en la segunda de Samuel 7:14, está hablando a David, ¿sí? Está dedicado pues a David estas palabras, pero también hay que mirar cuál es la sustentación que tiene además para demostrar que es al Mesías y a Jesús al que se refiere. Entonces no solamente vamos a leer el 14, sino vamos a ir
a 2 Samuel 7:12, cuando dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le dice a David, ¿sí? O sea, levantaré después de ti a Jesús, que sabemos que viene del linaje de David. Y en el 3 nos dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, para siempre no era el trono de David el que estaba refiriendo, porque ya hace algunos años se acabó ese reinado, ¿no? Y en el 14, pues es el que nos trae a relación, que dice, yo le seré al Padre y él me será mi hijo. Y en el 16 nos sustenta más de que está hablando de Jesús cuando dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, vamos a obtener nuestra segunda conclusión de estos dos textos, y es, bueno, todavía no hemos llegado, ya voy más adelantado, que porque me salté la parte importante, que es que fue un engendrado, ¿no? Yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿qué quiere decir engendrado? ¿Quién dijo yo? ¿Ah? Nacido de mujer. Nacido de mujer. También dice, engendrado es hacerse uno padre, ¿cierto? Hacerse uno padre o madre, bueno, pues es hacerse padre. Y entonces vemos que Jesús, lo que Dios engendra es Dios. Lo que Dios crea no es Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Así es? Lo que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Son Dios? No, no son Dios. Pero Dios engendró a Jesús. Jesús es Dios, ¿cierto? Esa es la gran diferencia y la gran conclusión que vamos a obtener. Y es que Jesús es más importante que los ángeles, porque Él no fue creado, sino engendrado por Dios. ¿Sí? Ahí la vemos. No fue creado, sino engendrado por Dios. Y esa es la gran diferencia que tiene con los ángeles, porque los ángeles sí fueron creados, son criaturas creadas, mientras que Jesús es Dios. Pasemos entonces al versículo 6 y 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Como ustedes pueden ver la cita ahí, dice Deuteronomio 32:43, la primera parte del versículo, y la segunda es el Salmo 104. Aquí les llama la atención algo de la primera parte, que sean curiosos. Dice que es el primogénito, ¿cierto? El primogénito, muy bien. Y además dice también, adórenle, ¿sí? Bueno, resulta que el autor de Hebreos, cuando hizo la carta a los Hebreos y hacía estas citaciones, pues no tenía la Reina Valera que nosotros tenemos, que todavía no había sido escrita, ni tenía la versión de hoy, ni tenía la Biblia de las Américas, ni ninguna de las que estamos utilizando hoy en día, sino él tenía el sustento en la Septuaginta, que era la Biblia que se leía en esta época, que era escrita en griego, que se le dice la Septuaginta porque fue escrita por los 70, ¿no? Que se conoce como la Biblia de los 70. Por eso es que si ustedes van a Deuteronomio 32:43, pues pueden encontrar otra forma de explicar, de escribir el versículo. Cuando a mí me pasó, pues fui yo y dije, uy, no, me equivoqué de Biblia, me equivoqué de página, como dijo el pastor Algo hace 8 días, no tiene otra Biblia que sí tenga Deuteronomio 32:43, porque la mía no lo tenía, pero no es que no lo tenga, sino que él no se estaba basando en la Reina Valera, sino se estaba basando en la Biblia que había en esta época, que era la Biblia de los 70.
Entonces, cuando nos dice que el primogénito, pues es interesante ver ahí que primogénito no es única y exclusivamente lo que dice o entendemos todos como el primer hijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir primogénito o que entendemos como primogénito? Que es el primer hijo, ¿sí? Pero resulta que en el griego no siempre esta palabra en griego significa el primer hijo, sino significa más que todo eminencia, importancia, preferencia, ¿sí? Son el significado que le dan. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque se han manipulado este texto, bueno, manipulado, no, malinterpretado de tal forma que incluso hacia el siglo III pues se creó toda una corriente herética al respecto en donde decía que Jesús es creado, ¿sí? Y eso es pues falso, ¿sí? Porque ya vimos en el versículo anterior que acabamos de explicar que Jesús no fue creado, sino que fue engendrado. Y ahí vemos lo importante y la dirección de Dios al ir planteando el autor de Hebreos este tema. Porque hubiera sido diferente si hubiéramos leído este primero. En cambio, como leímos el primero, ya sabemos de que no fue creado sino engendrado, pues entonces ya no podemos sustentar esta doctrina que decía que Dios, o que dice, porque hoy en día en la actualidad aún la sustentan incluso los testigos de Jehová. Entonces nosotros ya sabemos de que no fue creado, sino fue engendrado por Dios. Y que el término primogénito, como se lo da también Pablo, es por la importancia, la eminencia que tiene Jesús, la trascendencia y la preferencia, si queremos decirlo. Porque el primogénito, recuerden que siempre tenía esa preferencia entre los padres, ¿no? Y eso no solamente sucede acá, porque si ustedes investigan un poquito más, o bueno, los que ya conocen a fondo la palabra, pues pueden recordar a David, que tampoco era el primogénito porque era uno de los pequeños, ¿cierto? Y fue el octavo y fue el primogénito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue la importancia que quiso darle el Señor. O Jacob y Esaú, ¿cierto? Esaú era el primero y el primogénito fue Jacob. O en el caso de Manasés y Efraín, también sucedió lo mismo, fue escogido Efraín sin ser el primero. Y otro más, José, ¿cierto? Porque José fue, creo que era el más chiquito, ¿no? Sí. El más pequeñito que fue el que era el 11, imagínense. El 11 y fue escogido como primogénito, ¿no? Entonces aquí también es por eso que quería sustentarles para evitarnos esa equivocación herética y que hace muchas doctrinas hoy en día en donde dicen que él fue creado. Pero aparte de eso, pues es importante ver qué es lo que le dice a los ángeles que hagan. ¿Qué le dice a los ángeles que hagan con ese primogénito? ¿Qué le está diciendo el texto que hagan? Que lo adoren. O sea, que él es, como decíamos ahorita en la alabanza, el único motivo de mi adoración, ¿no? Es Jesús. Y hay un ejemplo muy bonito que está en el Apocalipsis, que es cuando Juan habla también, cuando quiere agradecerle a ese ángel que fue y le mostró todas las cosas para escribir el libro del Apocalipsis. Le mostró todas las cosas y dice Apocalipsis que él, cuando estaba tan agradecido con este ángel, que dice, me postré para adorar a los pies del ángel. O sea, Juan fue y se postró allá para agradecerle todo lo que le había mostrado. Que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, que no se postrara ante el ángel, ¿sí? Y aparte de eso le explica por qué. Porque yo soy consiervo tuyo. Dice, no se postre ante mí porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dice, adora, ¿a quién? A Dios. Entonces el mismo ángel le está diciendo, yo no soy digno de su adoración, a mí no se postre, que yo soy consiervo suyo y consiervo de los demás. Póstrese y adore
a Dios. Entonces aquí vemos que los ángeles no son objeto de adoración, sino al contrario, son adoradores, son ministros, como nos dice en la segunda parte, y ministros que es servidores, ¿cierto? Ministrar es servir. Entonces los ángeles son servidores, no como los que hoy en día vemos por ahí que dicen ministro, entonces sí, se les invierte el papel y hay que servirles. No, los ángeles son ministros, son servidores, no son señores, son siervos de Dios y vienen es para hacer la voluntad del Señor. Y así vamos a obtener la tercera conclusión, que es que Jesús es superior a los ángeles porque es el único digno de adoración. ¿Sí? Los ángeles no son dignos de adoración, el que es digno de adoración es Jesús. Y me acordaba de una señora que me decía que ya sabía cuál era su ángel. Dijo, yo ya sé cuál es mi ángel, usted. Y una señora que ya le he predicado el evangelio y la palabra y no reconoce a Jesús como su Salvador ni como Señor, pero sabe cuál es su ángel. Y yo, ¿cómo a qué juega? ¿Cómo hace para saber cuál es su ángel si ni siquiera reconoce al Señor, ¿no? Y eso hoy en día. Y entonces después la vi escribiéndole a otra persona diciéndole, yo le voy a mandar su ángel para que usted se encomiende, porque con el nacimiento, bueno, no sé cómo más lo hará, descubre cuál es de esos millares de ángeles el ángel de uno y terminan adorando a los ángeles hoy en día. Esto fue escrito en el año 67, ¿cierto? Más o menos. Por allá por el 60 ni siquiera habían terminado el Nuevo Testamento y ya había ese tipo de dudas que tenemos hoy en día nosotros, ¿sí? Entonces por eso es el interés de demostrar que Jesús es superior a los ángeles y el único digno de adoración. Vamos a pasar entonces al versículo 8 y 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De qué nos está hablando aquí o podemos establecer de qué nos está hablando la palabra de Dios? Dice, bueno, importante recalcar que dice más del Hijo, dice. ¿Quién dice? Dios. Bueno, Juan Carlos, bien. Está en la jugada, Juan Carlos. Dios dice del Hijo, ¿cierto? Primero, que tiene un trono, ¿sí? Segundo, que tiene un cetro de equidad. Tercero, que tiene un reino, ¿no? Cetro de tu reino, ¿sí? Que ha amado la justicia. ¿Qué más dice? Aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, ¿cierto? Entonces nos está hablando de un rey, ¿cierto? Un rey que tiene un trono, que tiene, como buen rey, pues tiene que tener un reino. Nos está diciendo las cualidades de ese reino, el reino de Dios, cuál es la cualidad que tiene, que nos está resaltando el autor, que es un reino con justicia, ¿cierto? Y aparte de eso, nos dice que por tal motivo, por lo cual, ¿cierto? Dice, por lo cual, ¿qué pasó? Te ungió. ¿Y recuerdan lo que decíamos en el Salmo, que leímos en el Salmo segundo? Que fue ungido, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que Jesús es el ungido. Y le está diciendo en este momento a estos destinatarios que son judíos cristianos, que Él era el Mesías, el ungido, ¿sí? Que Él era el Mesías, que Él era el ungido y que debían recibirlo como tal, porque ellos estaban esperando un Mesías, un ungido, a Cristo, ¿sí? Ahí le está diciendo completico para fortalecer su conocimiento sobre el Señor, ¿sí? Le está diciendo el ungido, el Mesías que usted estaba esperando es Cristo, es Jesús. Y vamos a tomar la cuarta conclusión de acá, que Jesús es superior a los ángeles porque Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es Cristo, el Salvador de la humanidad.
superior a los ángeles, ¿cierto? Un poquito nomás. Ahora pasemos entonces al versículo 10, 11 y 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. ¿De qué nos está hablando el texto? ¿De? ¿Quién dio yo? Creador. Nos dice, bueno, así, mire, ahí nos dice, en el principio fundaste la tierra. Así como empieza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces nos está hablando de la eternidad del Señor, ¿sí? De la eternidad del Señor, porque nos dice que Él permanecerá para siempre. Y a la vez nos está hablando de la transitoriedad de nosotros como seres humanos, ¿sí? El Señor permanecerá para siempre y nosotros, ¿qué? Somos como esos vestidos viejos que uno ya no sabe qué hacer, si me lo pongo otra vez o no, sino más bien lo botamos. O sea, somos transitorios. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero Jesús, Dios, no cambiará jamás. Él siempre será el mismo y sus años no acabarán. Pensé que estabas levantando la mano. Bueno, entonces veíamos que empieza también este versículo como empieza la Biblia, y a la vez quería resaltar que cuando la Biblia termina en Apocalipsis 22, también vamos a leer en el versículo 13 lo que dice el Señor, y nos dice que Él es el alfa y el omega, ¿cierto? Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último. No hay nada ni antes ni después, ¿sí? No hay nada en el mundo que pueda ser equiparable a la eternidad del Señor. Entonces, tomémoslo como conclusión también para sacar nuestra quinta conclusión. Y es que Jesús es superior porque Él es eterno. Nuestro mundo es transitorio, nuestros momentos, lo que hablábamos en la alabanza, todo es pasajero, ¿sí? La vida misma de nosotros es pasajero, pero Dios es eterno y no tiene ni principio ni tiene fin. Y el mismo Señor nos aclara también en Mateo y nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Ahí él mismo nos está hablando de la eternidad que es Él, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí lo podemos ver también. Estamos hablando de Biblias escritas siglos antes de Jesús. Estamos hablando de Biblias escritas en el momento de Jesús y estamos hablando de Biblias siglos después, como la Reina Valera. Y vemos la eficiencia y la eficacia, ¿sí?, de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que no pasará, nosotros pasaremos, pero vendrán nuevos predicadores y la palabra de Dios siempre estará, porque lo que Él busca es la salvación de cada uno de nosotros. En el versículo, vamos al versículo 13 entonces, y dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y está hablando ahí del Salmo 110:1, ¿cierto? Qué bonito cómo va, primero el orden de las cosas de que el Espíritu Santo inspira al autor para que lleve ese orden, ¿no? Como veíamos anteriormente, cómo le explica primero todo el significado de engendrar para poder entrar en el significado de una primogenitura, ¿sí? Y aquí cómo va explicando a través de los salmos lo que él quiere darnos a entender hoy. Y utiliza precisamente este salmo
porque este salmo es el salmo más mesiánico que hay. Es un salmo que escribió David. El Salmo 2 que les hablaba en el principio no sabemos quién lo escribió, pero aquí sabemos a ciencia cierta que fue escrito por David. Y les digo que es el salmo más mesiánico que hay porque está citado 15 veces en el Nuevo Testamento. Se cita 15 veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer entonces el versículo, ya que es el más citado, pues vamos a mirar el versículo, cómo dice el versículo 1 del Salmo 110. Vamos a mirar ahí. No lo pongo aquí a leer a Manolito. Okay. Dice, Salmo 110, versículo 1. 110. El Antiguo Testamento. Bueno. Sí. Correcto. Correcto. Entonces ahí vemos de que sí está muy parecido al que está utilizando el autor, ¿cierto? Como les decía, hay unos que no se parecen tanto como el caso de Deuteronomio, pero aquí sí es muy parecido, pero hay que resaltar una palabra que le dijo, que acaba de leer Manuel, que dice, Jehová dijo, ¿a quién? A mi Señor. Exacto. Jehová dijo a mi Señor, ¿sí? ¿Y quién lo escribe? David. Entonces, Jehová dijo a mi Señor, o sea, al Señor de David, ¿cierto? Ahí está reconociendo David a Jesús como el Señor. Y es tan mesiánico que le digo que lo citó el mismo Jesús. Jesús mismo dijo, como dice el Salmo 110, y lo dice en Mateo 22, cuando estaba con los fariseos. Les hace una pregunta a los fariseos, como esas preguntas que hacía Jesús, un poco que lo dejaba uno como fuera de lugar, y le dice, ¿qué os parece del Cristo? ¿Cómo les parece el Cristo? ¿De quién es hijo? Les hace esa pregunta, y ellos le contestan, de David. Entonces recordemos de que Jesús también era conocido como el hijo de David. Muchas veces lo citan como tal por lo que hablábamos anteriormente, y es que viene del linaje de David, ¿sí? O sea, por linaje es hijo de David, pero ellos le dicen aquí de David. Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Pues como David en espíritu le llama Señor, o sea, como si es el hijo le llama Señor, porque a uno no le dice al hijo Señor, hágame sí, sino al contrario, el hijo, cuando le habla a uno el hijo, uno dice que qué, cuando le dice por el nombre, uno que qué, no, Señor, ¿sí? Dígame Señor, que se demora un poquito, pero le rinde más. Entonces, como de dignidad, ¿cierto? Como de dignidad. Y ahí él es lo que le está preguntando a ellos, que vean la dignidad que tiene el hijo para que David mismo lo llame Señor. Y sigue Jesús diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra y entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces ahí quedaron, como dice uno por ahí, lo dejé frío, ¿sí? Porque dije, ¿cómo así? Y ellos le contestaron, nadie podía responder esta palabra, nadie pudo responderle, ni osó además alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces ahí Jesús mismo está citando el Salmo para demostrar que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y adicionalmente nos dice que le hizo una promesa, siéntate a mi diestra, ¿sí? ¿Y qué decía cuando empezamos en el versículo 3 de este mismo capítulo que dice? Nos dice que está sentado a la diestra de su majestad en las alturas, ¿cierto? Así empieza el versículo, así está en el versículo 3, ¿sí? Los que están estudiosos ahí en la Biblia, ahí sí dice Gloria, que está sentado en el versículo 3 nos dice que ya está sentado, ¿cierto? O sea que esta es una promesa de Dios, ¿cierto? Que ya está cumplida. Ya él no le dijo, se va a sentar después, sino le dijo que siéntate a mi diestra porque somos Dios. Y vamos a obtener entonces nuestra sexta conclusión de ahí.
dice que Él es el Señor, ¿sí? Como David mismo lo reconoció, Él es el único Señor, los ángeles no son nuestro Señor. Él es, Jesús es el Señor, ¿y dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Allá no están los ángeles sentados a la diestra, está Jesús. Y estas son, hermanos, las 6 conclusiones que quería que estudiáramos en el día de hoy. Aquí las podemos ver. La primera es que Jesús es superior a los ángeles porque es heredero del Padre y de quien heredó el más excelente nombre. La segunda, no fue creado sino engendrado por Dios. La tercera, es el único digno de adoración. La cuarta, es el ungido, el Mesías, el Cristo. La quinta, Jesús es el eterno, es eterno. Sexta, Él es el Señor y está sentado a la diestra del Padre. ¿Amén? Bueno, entonces, Señor, ¿el qué? Ah, muy bien, Juan Carlos, está en la jugada. Cuando salieron, cuando estaba preparando la predica y ya llegué a la conclusión sexta, yo le decía a mi señora, es que ese número 6 de conclusión, y entonces va a inventar una conclusión más, porque uno tiene como ese gusto de que llegue al 7 el número de la perfección, ¿no? Entonces yo le decía, pero si va a inventarnos una conclusión, pues como difícil ponerse uno a inventar en la palabra, y pues salieron 6, y esas son las que vamos a llevarle a los hermanos en la iglesia. Pero había podido sacarla del versículo que falta, que dice Juan Carlos muy acertadamente que falta. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? ¿Sí? Termina con este interrogante. Y quería que le hiciéramos unas preguntas al texto con referencia a este versículo. La primera, ¿quiénes son los ángeles? Que nos conteste el texto. ¿Son quiénes? Espíritus ministradores, muy bien. O sea que vienen enviados ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para servir, ¿sí? Porque ministrar, como veríamos al principio, son servidores, ¿cierto? Son ministradores, vienen a servir. ¿Y a quién? ¿Qué dice el texto? ¿A quién es? ¿Qué dice ahí? ¿A los qué? Muy bien. Dice el texto, ¿a quién vienen a servir? A los que serán herederos de la salvación. ¿Aquí somos todos salvos? ¿Amén? ¿Hermano es salvo? Todos somos salvos, ¿cierto? Entonces el Señor dice que viene a servirnos a nosotros. ¿O qué dicen ustedes? El verbo está en futuro, ¿cierto? Dice, nuevamente, ¿a quién viene a servir? Dice, para servicio a favor de los que serán, ¿cierto? Futuro, herederos de la salvación. Entonces, podríamos preguntarnos, pues nosotros ya somos salvos, entonces ya no, porque ya no nos van a servir a nosotros, que ya somos salvos, ¿cómo hacemos para ser otra vez salvos? Si está hablando de futuro. Pues ahí viene la palabra herederos, que es la que vimos en el versículo 2, ¿cierto? La que vimos en el versículo 4, ¿sí? Cuando heredó el más excelente nombre que los ángeles, ¿sí? Y también nosotros somos herederos de esa salvación. Pero viene el segundo peligro que veíamos desde el principio. Dijimos que habían 2 peligros, ¿cierto? Uno, la duda de las doctrinas heréticas y muchas dudas espirituales que muchas veces se nos presentan, incluso dudas teológicas o dudas en nuestra fe, ¿sí? Como la que tenían en este momento de si los ángeles, y que tenemos algunos o que tienen algunas personas con respecto a los ángeles o a diferentes
doctrinas que se presentan que quieren suplantar a Jesucristo. Ese es el primero. Pero el segundo dice que es la falsa seguridad, ¿cierto? Es el segundo peligro que dijimos que teníamos. Entonces, no nos quedamos tan confiados que decimos, nosotros ya creímos en el Señor Jesús, ya somos salvos. Pues ya sí, somos justificados por Dios porque creemos en el Señor como nuestro Salvador. Pero está diciendo es en la segunda venida del Señor. ¿Estamos esperando la segunda venida del Señor? Amén. Va a haber una segunda venida del Señor. Él va a venir y mientras que nosotros estemos cuidando y tengamos los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? Que es el autor y consumador de la fe. Entonces tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que esa falsa seguridad no permita que el día de mañana no podamos disfrutar de esa salvación como quizás le está pasando al famoso príncipe de Gales. Amén. Entonces cuidemos nuestra salvación para que no haya un relajamiento moral, para que no podamos regresar nunca, jamás al pecado. Amén. Señor, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra, porque tú eres eterno, Señor, porque siempre has estado y estarás, porque eres nuestra guía. Te rogamos que tu Espíritu Santo trabaje día a día en nuestra mente, en nuestros cuerpos, Señor, que nos permitas comprenderte, comprender tu palabra, darte gracias, Señor, porque gracias al sacrificio de tu Hijo somos salvos y somos herederos de esa salvación, Señor. Permítenos, danos fuerza en tu Espíritu para vivir dignamente ante ti, Señor, para que tú puedas mirar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos de que con la fuerza de tu Espíritu podemos caminar rectamente día tras día, tratando de mejorar, Señor, para ti. Te damos gracias porque nos prometes también, Señor, que en tu segunda venida enviarás a tus mensajeros, a tus ángeles, Señor, para estar acompañándonos en la alegría de celebrar esa herencia maravillosa y eterna que nos has dado, como es poder permanecer por una eternidad a tu lado, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermano Hernán. Creo que es una importante aclaración lo que este capítulo nos da. ¿Existen los ángeles? ¿Sí existen? ¿Son criaturas de Dios? Pero no los adoramos, no les hablamos, no les buscamos, no les consultamos, no les encomendamos nuestra vida, sino que toda nuestra relación es con el que es superior a todos, el Hijo de Dios, Jesucristo. Con Él hablamos, a Él adoramos, a Él seguimos, a Él servimos. Y cuando Él quiera enviar ángeles para protegernos, para guiarnos, para lo que sea, bienvenidos sean. Pero nuestra relación es con Dios, no con ángeles. Así que damos gracias a Dios por su creación, por sus criaturas, pero sobre todo por su Hijo Jesucristo, a quien envió como la única imagen de su sustancia, como nos dice también Pablo. Así que seguimos con nuestro enfoque de este año: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga. Recuerden que nuestra única actividad que queda exclusivamente virtual es Oikodomé, los días miércoles a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. De resto, todas nuestras actividades son presenciales y les esperamos. Entonces, una vez más les recuerdo a las parejas, este sábado a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos.
allá en sus casitas. Que Dios los guarde. Un abrazo, un beso para todos y que tengan una excelente semana.